la humillaron y la echaron del asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en ese vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar te acompañará mucho después de que el avión aterrice. Ava Moreu subió al vuelo 88 con esa elegancia serena que no llamaba la atención a gritos, sino que la exigía sin esfuerzo. Vestía un traje pantalón gris carbón confeccionado en París, con sutiles detalles dorados en las muñecas, y un bolso tote de cuero negro colgando de un hombro. Su cabello rizado estaba recogido en un suave moño, que enmarcaba su rostro como una corona esculpida por el tiempo y la intención. Pasó junto a las azafatas en la entrada de la cabina, ofreciéndoles una suave sonrisa a cada una sin esperar respuesta. Sus ojos recorrieron los números sobre los asientos hasta que se detuvo en el 1A, su asiento de ventanilla habitual, donde siempre se sentaba, no solo porque le gustaba la vista, sino porque era donde se había sentado antes de que todo en su vida cambiara para siempre. Mientras se acomodaba en el lujoso asiento de cuero, con las piernas cruzadas y la tableta en la mano, los pasajeros entraron lentamente, la mayoría demasiado absortos en sus propias rutinas como para notarla, salvo algunos que se detuvieron brevemente, percibiendo algo diferente. Entre ellos, una azafata llamada Brielle Connors observaba a Ava con la mirada entrecerrada. Su cabello rubio recogido en un elegante moño tan apretado que parecía doler, sus labios apretados en una sonrisa tan aguda que podría cortar cristal, el tipo de mujer que había aprendido a leer a la gente al instante, y a veces, mal. Desde el momento en que Brielle vio a Ava, algo se retorció en su interior. Una falsa sensación de autoridad. Un instinto moldeado no por la experiencia, sino por suposiciones. Si bien al principio no habló, su lenguaje corporal lo decía todo. Se acercaba demasiado, observando el equipaje de mano que Ava había dejado en el compartimento de arriba, frunciendo el ceño con un escepticismo apenas disimulado. Mientras Ava bebía un sorbo de agua en un vaso de cristal que le servía un auxiliar de vuelo, Brielle finalmente se acercó, portapapeles en mano y con la voz impregnada de falsa cortesía. «Señora», comenzó Brielle, con un tono sospechoso, «solo necesito confirmar su asiento». Ava levantó la vista, imperturbable. «1A», respondió, entregándole su tarjeta de embarque con calma y naturalidad. Brielle la examinó y forzó una sonrisa. «Sí, pero tenemos una reserva de última hora para un pasajero platino de alto nivel, así que voy a tener que cambiarla de asiento». Ava parpadeó una vez. «Este asiento se aseguró hace semanas. Está completamente pagado. Ninguna mejora debería anularlo». «Estoy segura de que solo ha habido un error del sistema», dijo Brielle rápidamente, señalando la cortina. «Necesito que te reubiques atrás por ahora, solo hasta que lo solucionemos». Las cabezas se giraron. Comenzaron los susurros, pero Ava, en lugar de resistirse, cerró su tableta con deliberada lentitud, se levantó y solo dijo, «Por supuesto», caminó por el pasillo con serenidad, aunque sus tacones resonaban más fuerte de lo debido, como si cada paso estuviera grabando algo permanente en la estructura del vuelo. Pasó junto a filas de pasajeros con los ojos abiertos, algunos curiosos, otros fingiendo no ver, hasta que llegó al 27, un asiento de pasillo junto a un niño pequeño que lloraba y un hombre que veía un partido de fútbol a todo volumen. Ava permaneció sentada, tranquila, impasible, pero mientras guardaba su bolso debajo del asiento y buscaba su teléfono, tecleó solo 2 palabras en una aplicación segura: «Iniciar protocolo». Y así la mujer a la que habían escoltado para salir de primera clase encendió silenciosamente una mecha que nadie a bordo vio venir. Y cuando se encienda, no solo expondrá la ignorancia de una azafata, sino que pondrá a toda la aerolínea de rodillas. Mientras el resto de la cabina se acomodaba a la ilusión de rutina e instrucciones de seguridad, compartimentos superiores cerrándose de golpe, azafatas recorriendo los pasillos con una indiferencia entrenada, Ava Moreu se sentó en el 27 como una reina destronada,
tranquila e inmóvil, pero con una mirada que no se perdía nada, sus dedos golpeando suavemente el teléfono en su regazo como si orquestara una sinfonía que nadie más podía oír. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba contraatacar, ya había hablado en el idioma que realmente importaba. El control. En primera fila, Brielle Connors volvió a estar en su salsa, desplazándose con seguridad por la cabina de primera clase como si fuera la dueña del espacio, sonriendo ampliamente a una pareja en la 1B y bromeando con un hombre de negocios en la 12C. La anterior expulsión de Ava ya se desvanecía de su mente como una mancha indeseada que se hubiera borrado. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto, que solo estaba haciendo cumplir las reglas, que alguien así no pertenecía a la 1A. Había visto a pasajeros intentar manipular el sistema antes. Creía que estaba protegiendo los estándares, no cruzando los límites. Pero lo que Brielle no sabía, lo que no podía saber, era que, en el momento en que le pidió a Ava que abandonara su asiento, una alerta interna se activó en una red corporativa privada monitoreada únicamente por su círculo íntimo, ya que Ava no solo volaba en esa aerolínea con regularidad, era la dueña. Más exactamente, era la accionista mayoritaria oculta de Ascension Air, una nueva marca de aviación de lujo que, en los últimos años, se había convertido en la opción preferida de celebridades, de políticos y figuras influyentes, solo que nadie relacionaba su nombre con la propiedad, porque ella lo prefería así, observando discretamente desde un segundo plano, embarcando ocasionalmente bajo seudónimos, examinando a su personal, supervisando los estándares, invirtiendo en silencio. Se suponía que este vuelo sería rutinario. Ya no lo era. Al otro lado del pasillo, en clase turista, otro jugador se colocó en su lugar sigilosamente. Se llamaba Cedric. Vestía como un viajero informal con una chaqueta de cuero desgastada y auriculares con cancelación de ruido, pero bajo la fachada, era el oficial de riesgo superior de Ava, colocado intencionalmente para momentos exactamente como este. Envió un mensaje codificado desde su reloj a una terminal segura en el cuartel general de Ascension, y ahí fue cuando comenzó la verdadera turbulencia, no en el aire, sino en la cadena de mando. En la cabina, el capitán Lanning recibió una notificación cifrada que parpadeaba en rojo en su panel lateral, un símbolo que solo había visto una vez antes, durante su incorporación. Se llamaba aviso soberano y significaba una cosa. Alguien con autoridad de propiedad estaba a bordo y acababa de iniciar un informe de violación de observación. En cuestión de segundos, los auriculares del capitán vibraron con una línea directa del Departamento Legal de Ascension. «Señor», dijo la voz, plana y urgente, «tienen a una pasajera a bordo que tiene el control de esta aerolínea. La acaban de bajar de primera clase. Encuéntrenla. Ya». Mientras tanto, Ava permanecía en la 27E, bebiendo un vaso de agua tibia que le ofrecía una auxiliar de vuelo con ojos nerviosos y un tono cortés pero confuso. «Señora, lamento mucho la confusión. Creo que estamos arreglando las cosas». Ava sonrió. «No hace falta que se disculpe. Me imagino que las cosas se van a poner muy interesantes». La chica parpadeó. «¿Qué quiere decir?» Pero antes de que Ava pudiera responder, una voz grave se escuchó por el intercomunicador. No los anuncios de vuelo habituales, sino algo más frío, desde arriba. «Señorita Moreau, le pedimos disculpas sinceramente por la interrupción. El capitán desea hablar con usted en la cabina lo antes posible». Los pasajeros voltearon la cabeza. Brielle, a medio servirse una copa de champán en primera clase, se quedó paralizada. El nombre, Moreau, encajó, dejó caer la botella, y así, la azafata que creía haber resuelto una disputa de asientos, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que había despedido no solo pertenecía a primera clase, era la clase, y la compañía, y el poder que nadie había previsto. Hay un silencio que no es silencio en absoluto. Un silencio cargado y presurizado que se expande por la cabina como el aliento que todos olvidan tomar. Y cuando Ava Moreau se levantó de su asiento en la 27E, ese silencio se espesó, extendiéndose por las filas como una onda en agua quieta. Mientras los pasajeros giraban lentamente,
uno a uno, dándose cuenta de que algo estaba sucediendo, algo que ninguno podía explicar, pero que ninguno quería perderse. No se apresuró. No dudó. Caminó por el pasillo con el aplomo de quien ha recorrido pasillos mucho más poderosos, y nunca le han pedido que demuestre su lugar allí. Cada golpe de tacón en el suelo de la cabina era un clavo más en la historia que Brielle Connors se había forjado, y en primera clase, donde hacía apenas unos momentos Brielle se regodeaba en su propia autoridad, ahora estaba clavada en la alfombra, paralizada, con la mirada fija en Ava como si la viera por primera vez. Pero demasiado tarde para enmendarla. Abrió la boca ligeramente, un saludo a medias, una disculpa o una excusa. Pero en cuanto Ava la miró a los ojos, se le ahogó en la garganta, porque Ava no se inmutó, no se detuvo, no la reconoció en absoluto. Pasó por la cortina de primera clase, y un asistente pálido la condujo silenciosamente a la cabina. Acababa de recibir un mensaje directo de la oficina del director ejecutivo, marcado con la palabra urgente en rojo. No la retrase. En la cabina de vuelo, el capitán Lanning permanecía de pie con la gorra bajo el brazo, mientras el copiloto observaba en silencio desde su asiento. Durante unos largos segundos, solo se oyó el suave clic de los botones y el zumbido del monitor de altitud antes de que el capitán finalmente hablara. Señorita Moreau, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, se suponía que no debía saberlo, dijo Ava con calma, mirando rápidamente hacia las pantallas iluminadas. No vuelo como propietario, vuelo como pasajero. Ese era el punto. Asintió rápidamente, tragando saliva. Ya hemos reportado el incidente. Recursos Humanos ha sido notificado. El gerente de la puerta de embarque en LAX se reunirá con la tripulación personalmente. Le prometo que esto se manejará. Capitán, interrumpió con voz serena. Ya no se trata de un error individual. Se trata de una cultura que permitió que el error se sintiera normal. Fuera de la cabina, la tensión zumbaba como estática entre cada asiento y fila. La noticia se extendía, más rápido de lo que los susurros podían seguir. El nombre Moreau había desatado una ola de reconocimiento. Un hombre en clase ejecutiva abrió un artículo en su teléfono. La reina de la aviación. Cómo Ava Moreau adquirió discretamente el 71% de Ascension Air. Otro pasajero leyó en voz alta. Es dueña de toda la junta. Los compró hace 2 años. Nunca apareció. Y sin embargo, allí estaba. Y Brielle no podía moverse. Sentía los pies pegados a la alfombra. Tenía las palmas de las manos resbaladizas. Intentó recordar la política, el protocolo, los miles de pasajeros que había atendido antes sin incidentes, pero nada de eso importaba ahora, porque no se trataba de una política incumplida, se trataba de percepción, y la percepción acababa de llamar a la puerta. Pero justo cuando Brielle se dirigía lentamente a la cocina, quizá con la esperanza de desaparecer un momento, el intercomunicador volvió a sonar, y esta vez, el capitán no habló. Ava sí. Damas y caballeros, dijo, con una voz suave y serena que resonó por la cabina, pero firme. Me llamo Ava Moreau. No soy solo una pasajera de este vuelo. Soy la principal propietaria de Ascension Air, la aerolínea con la que vuelan actualmente. Exclamaciones audibles. Se cayó un teléfono. Me dirijo a usted, continuó. No por un insulto ni por un asiento. Me dirijo a usted porque la cultura que creamos en el aire refleja la que aceptamos en tierra. Y si toleramos la falta de respeto aquí, la normalizamos en todas partes. El avión no se movió, nadie se movió, incluso la turbulencia, al parecer, se había detenido a escuchar. Y Brielle, con los nudillos blancos y paralizada junto al carrito de servicio, sentía cada palabra clavándose bajo su piel como un foco insoportable. Y así, la mujer que había sido obligada a bajar de primera clase, se apoderó de la cabina no solo del avión, sino de la narrativa, del poder, del cielo mismo, y lo que hizo a continuación sacudiría a toda la compañía de arriba abajo. Para cuando Ava Moreau regresó a su asiento en la 1A, exactamente donde había estado antes de que todo el vuelo se viera truncado por la arrogancia disfrazada de autoridad,
La cabina ya no estaba simplemente en silencio, la tensión reinaba en un tribunal justo antes de la lectura del veredicto. Todos los pasajeros fingían revisar sus teléfonos o tomar sus bebidas mientras repasaban mentalmente cada instante desde el embarque, intentando descifrar lo cerca que habían estado del poder y lo equivocados que estaban sobre a quién pertenecía ese poder. Brielle Connors había intentado retirarse a la cocina, pero las paredes parecían cerrarse, el techo repentinamente más bajo, el aire demasiado enrarecido, cada respiración superficial, como si el propio oxígeno se hubiera vuelto en su contra. Le temblaba la mano al intentar servirle un vaso de agua con gas a un hombre en el 1B, pero él no la miró. No por cortesía, sino en protesta deliberada. El respeto que una vez esperó se había evaporado, reemplazado por algo más frío. La vergüenza. En la cabina, detrás de ellos, los pasajeros susurraban el nombre de Ava como si fuera un secreto que todos hubieran oído al mismo tiempo, ahora pasándolo de fila en fila como moneda de cambio, como profecía, como algo peligroso. Mientras tanto, de vuelta en la cabina, el capitán Lanning seguía en la línea cifrada con la oficina ejecutiva de Ascension Air, y lo que escuchaba no solo era urgente, sino explosivo. «Tenemos una fuga de prensa urgente», dijo la directora de Relaciones Corporativas con la voz entrecortada. «Una persona de una aerolínea rival acaba de filtrar el manifiesto de pasajeros de este vuelo a un blog sensacionalista. Alguien les avisó de que Ava Moreu estaba a bordo y que la habían sacado a la fuerza de su asiento». El pulso del capitán Lanning se aceleró. «¿Así que la noticia ya salió a la luz?» «No», dijo ella, «es peor. Lo han tergiversado. El titular dice, dueño de Ascension Air humillado en su propio vuelo. ¿Se está desmoronando la aerolínea desde dentro?». Se frotó la frente. «¿Control de daños?». «Demasiado tarde», dijo ella. «La junta directiva está convocando una llamada de emergencia. Exigen una declaración de la propia Ava. Creen que la compañía podría perder millones en valor de mercado incluso antes de que el avión aterrice, así que ahora no era solo una cuestión de dignidad. Se trataba de la supervivencia corporativa». De vuelta en el 1A, Ava recibió el enlace a la entrada del blog. Recorrió el artículo con una mirada de análisis distante, sin sorpresa. Sabía que los buitres olerían sangre, lo que no esperaba era lo rápido que llegarían. A su lado, la auxiliar de vuelo junior, Clara, se inclinó nerviosa. «Señorita Moreu, solo quería decir, vi lo que pasó antes. Debería haber dicho algo. Lo siento». Ava asintió con expresión indescifrable. «¿Y qué le impide hablar ahora?». Clara dudó. «Nada». «Entonces no se quede callada. No cuando el silencio se convierte en complicidad». Clara se irguió y se giró para irse, pero justo cuando retrocedió, un tono agudo resonó en el sistema de alerta interno del avión. No era un anuncio público. Solo estaba dirigido a la tripulación. Un mensaje interno codificado. Bandera de seguridad de nivel 2. Vulneración de dispositivo a bordo detectada. La cabina de vuelo se quedó inactiva. En segundos, la tableta segura de Ava emitió un pitido. Fila 11D. Un dispositivo se había conectado al router Wi-Fi de a bordo momentos antes de que se activara la filtración. Y de repente, esto no era solo una falta de respeto. Se trataba de sabotaje. Sabotaje desde dentro del avión, y así, sin más, el insulto que comenzó con el robo de un asiento, reveló una amenaza oculta que volaba a miles de metros de altura. Una brecha que podría arruinar algo más que reputaciones. Podría arruinar a toda la compañía. La primera señal de que ya no se trataba solo de un asiento, ni siquiera de un escándalo, llegó en forma de una luz roja parpadeante en el panel de la azafata. Una alerta de violación de nivel 2, del tipo que rara vez se ve fuera de las investigaciones federales, la que indica que alguien había activado o manipulado deliberadamente los sistemas internos del avión desde un dispositivo personal. Solo 3 personas de la tripulación habían visto ese tipo de alerta antes, y 2 de ellas estaban en la cabina. Ava Moreu, sentada de nuevo en la cabina 1A, con una expresión de calma estratégica, ajustó lentamente el brillo de su pantalla, con los ojos entrecerrados al observar los datos que su equipo acababa de descifrar en tierra. El dispositivo que había accedido a la red estaba conectado a una cuenta de prueba registrada a través de una VPN oculta,
rastreada no hasta un importante medio de comunicación, sino hasta un servidor ficticio vinculado a una empresa fantasma conocida por su espionaje corporativo. ¿Y el ID del dispositivo? No pertenecía a ningún pasajero registrado, lo que significaba que había sido introducido clandestinamente a bordo, o que lo estaba usando algún miembro de la tripulación. Se recostó en su asiento, hablando en voz baja por su micrófono seguro, conectado directamente con Cedric en clase turista. Fila 11. El dispositivo emitió un pitido hace 5 minutos. Quiero vigilar a cualquiera que entre o salga de esa sección. Silenciosamente. Cedric, todavía disfrazado de un viajero común, ajustó su postura y miró a través de las filas con calculada indiferencia, divisando a un hombre con gafas gruesas y un portátil, aparentemente inmerso en una partida de ajedrez a bordo. Pero algo en el ángulo de la pantalla y la forma en que su mano flotaba cerca del teclado sin teclear, simplemente en equilibrio, desató una alarma en la mente de Cedric. De vuelta en primera clase, Clara, la azafata más joven que se había disculpado antes, ahora se encontraba observando todo con nueva claridad. Algo en la forma en que Brielle miraba constantemente hacia el centro de la cabina no cuadraba. Demasiado a menudo, demasiado tensa. No solo nervios por la vergüenza anterior, sino algo más culpable. Clara entró en la cocina, donde Brielle fingía organizar la comida, pero era evidente que había estado leyendo algo en la pantalla oculta de su teléfono. ¿Estás bien?, preguntó Clara con voz suave. Bien, murmuró Brielle, sin levantar la vista. Clara asintió lentamente. «Qué día tan raro, ¿eh? Supongo que no en todos los vuelos eliminamos accidentalmente al dueño de la aerolínea». Brielle se puso rígida. Clara añadió con suavidad. «Y entonces resulta ser justo a quien la prensa sensacionalista esperaba atrapar en un momento comprometedor». Fue entonces cuando Brielle se giró. Su rostro no reflejaba enojo, sino miedo. «¿No lo entiendes?», susurró con voz temblorosa. «Al principio no sabía quién era, lo juro. Pero alguien me dijo que lo hiciera. Pensé que era una prueba de seguridad. No sabía que se convertiría en esto». Clara parpadeó. «¿Quién te lo dijo?». Pero Brielle negó con la cabeza, retrocediendo. «No puedo». Al mismo tiempo, de vuelta en la fila 11D, Cedric se inclinó hacia adelante, fingiendo estirarse, y susurró en su manga. «Está escondiendo algo en el respaldo. Definitivamente no es un dispositivo para pasajeros. No deja de golpear la bandeja como si tuviera cables». La voz de Ava llegó al instante. «Asegúrenlo. Sin escalar. Aterrizamos en 27 minutos. Asegúrense de que no llegue al minuto 28». Cedric se movió, y justo cuando se levantaba, el hombre de la fila 11D lo miró directamente a los ojos. La cabina se inclinó. El hombre salió disparado. Se oyeron gritos de asombro cuando el pasajero se lanzó de lado hacia el pasillo, tirando bebidas y bandejas, y la gente gritó mientras corría hacia la parte trasera del avión. Pero lo que no contaba era que 3 filas más adelante, 2 agentes de seguridad más, también encubiertos y asignados por Ava, ya se movían. Lo interceptaron justo después del baño. Uno intentó agarrar el dispositivo, el otro sus muñecas, y de repente, todo el avión se dio cuenta. Ya no se trataba de una azafata grosera, era una operación interna. Y así, lo que empezó con un insulto se convirtió en un intento de infiltración en toda regla, porque alguien no solo había intentado avergonzar a Ava Moreu, sino que había intentado desenmascararla, sabotearla, y posiblemente secuestrar todo su imperio a 11.5 metros de altura. El hombre del 11D apenas había tocado el suelo cuando la parte trasera del avión estalló en un caos controlado. El tipo de caos que no se debía a turbulencias ni problemas en el motor, sino a un cambio repentino en el mando. Un cambio que todos los pasajeros sentían profundamente, incluso si aún no entendían lo que estaba sucediendo. Los agentes disfrazados tenían al sospechoso inmovilizado cerca de la salida de emergencia, con la cara pegada a la pared de la cabina, y mientras forcejeaba, le sacaron el dispositivo, un transmisor modificado del tamaño de un chicle, de la cintura, y lo guardaron en una bolsa blindada antes de que la mayoría se diera cuenta de que no era un teléfono. Cedric permaneció de pie junto al hombre, tranquilo y eficiente,
saludando con la cabeza a la tripulación antes de alejarse, dando la impresión de que no se trataba más que de un pasajero revoltoso tratado con profesionalidad, pero en realidad, se trataba de una extracción de contrainteligencia a nivel corporativo. El mensaje era claro. Alguien en este avión había intentado secuestrar no la aeronave, sino la imagen, la reputación y el control de la mujer del asiento 1A. De vuelta en primera clase, Ava ni pestañeó cuando la voz del capitán regresó por el intercomunicador, no con una disculpa, ni con actualizaciones sobre refrigerios o retrasos, sino con un tono agudo e inconfundible. Damas y caballeros, les habla su capitán. Debido a un problema de seguridad a bordo, hemos recibido instrucciones de desviar la ruta. Haremos un aterrizaje de emergencia en Las Vegas. Por favor, permanezcan sentados. Exclamaciones. Murmullos. El miedo empezó a trepar por las paredes de la cabina, aferrándose a los compartimentos que se escuchaban por encima como humo, pero Ava sabía que no era así. Esto no era pánico, esto era limpieza. Desde su asiento, abrió una línea privada con la sala de juntas de Ascension Air. La pantalla se iluminó con 7 rostros, algunos mayores, otros más jóvenes, todos ejecutivos que una vez la subestimaron y que luego le hicieron una reverencia cuando se cerró la adquisición de la compañía en menos de 48 horas. Habló antes de que ninguno de ellos pudiera empezar a disculparse o a bailar claqué estratégico. Invoco la cláusula 41, dijo simplemente, en voz baja pero firme, mientras el ruido de la cabina a su alrededor parecía un trueno lejano. Con efecto inmediato, la junta directiva se sumió en un silencio atónito. La cláusula 41 no era solo una línea en el contrato, era nuclear. Ava la había redactado ella misma, profundamente arraigada en el acuerdo de accionistas, una contingencia por sabotaje ejecutivo que le otorgaba autoridad unilateral para desmantelar y reestructurar la rama ejecutiva de Ascension Air en caso de un ataque interno selectivo. No tienen que hacer esto, empezó uno de ellos, con la voz tensa por la desesperación. Ava bajó la vista a la pantalla y luego la volvió a levantar, con expresión aún indescifrable. Ya lo estoy haciendo. En ese preciso instante, mientras la mayoría de los pasajeros susurraban sobre secuestradores y agentes del FBI, 5 empleados de alto rango de Ascension recibieron notificaciones en sus teléfonos. Cada una decía, contrato rescindido, con efecto inmediato, revisión de seguridad pendiente, y abajo, en la cocina, Brielle, todavía temblando, intentando comprender cómo un simple intento de poder se había convertido en una crisis a nivel federal, observaba cómo Clara se acercaba lentamente, sosteniendo su propio dispositivo con los ojos abiertos. Se acabó, dijo Clara en voz baja. Acabo de ver la lista. Tu nombre está en ella. Brielle palideció. No, susurró. No quise. No sabía. No te importó, respondió Clara, ahora más brusca. Y eso es lo que te convirtió en el peón perfecto. Y entonces Clara se acercó, con la voz cada vez más cortante. Pero lo que realmente deberías preguntarte no es si te despiden. Es quién te dijo que lo hicieras en primer lugar, porque ahora, Ava sabía que había alguien por encima de Brielle, moviendo influencias, infiltrando saboteadores e intentando convertir la humillación pública en un arma. Y esa persona seguía ahí fuera. Y así lo que comenzó como una disputa de asientos había revelado no solo una traición corporativa, sino una guerra en toda regla por el control. Porque la verdadera amenaza ya no estaba en clase turista. La verdadera amenaza ni siquiera había sido desenmascarada. Todavía, cuando el vuelo 88 inició su descenso hacia el espacio aéreo de Las Vegas, las luces de la cabina se atenuaron ligeramente. Pero la tensión en el interior era eléctrica, casi radiactiva, como si todo el avión se hubiera convertido en un contenedor presurizado que albergaba un último secreto que se negaba a permanecer enterrado. Los pasajeros permanecían paralizados en sus asientos, algunos con los ojos abiertos y susurrando, otros fingiendo dormir con un ojo entreabierto, mientras todos los tripulantes que seguían de pie se movían como si cruzaran un campo minado, cuidadosos, silenciosos, y observando a Ava Moreu con más atención que la cabina, pero Ava ya no los miraba. Tenía la mirada fija en el nombre que acababa de aparecer en su tableta cifrada. La persona que autorizó la orden de Brielle
de reasignar a la mujer del 1A. No era un gerente junior, ni un jefe de operaciones, ni un supervisor regional. Era Roland Tate, el director de operaciones de la compañía, su segundo al mando, el hombre que estuvo a su lado cuando finalizó la compra de Ascension Air, el hombre que brindó con champán añejo después de que eliminara al último de sus competidores, el hombre que sonrió a la prensa, estrechó la mano de la junta directiva y la llamó el futuro de los cielos, y ahora sabía que él había intentado acabar con su carrera en medio de un vuelo de ida y vuelta. Los dedos de Ava flotaron sobre la pantalla por un instante, entrecerrando los ojos. Esto no era casualidad. Esto no era espontáneo. Era una emboscada calculada, diseñada no solo para humillarla, sino para hacerla parecer como si hubiera perdido el control de su propio reino frente a cientos de desconocidos, los medios de comunicación y, lo más peligroso, la junta directiva. Cedric, sentado de nuevo en clase turista y vigilando al espía capturado desde la 11D, recibió su mensaje al mismo tiempo que el piloto. Iniciar protocolo rojo. Activar bloqueo de nivel de vuelo. Sonaba clínico, pero el protocolo rojo no era solo un código, era una trampa, una diseñada por la propia Ava, años atrás, tras ver lo rápido que caen los multimillonarios, cuando sus círculos más cercanos se desmoronan desde dentro. De vuelta en la cocina, Clara se apartó de Brielle, quien ahora estaba desplomada en un asiento plegable, con las manos temblorosas y las mejillas húmedas por un pánico silencioso, y susurró a su propia placa de comunicaciones. Ella lo sabe. Es él. Roland Tate la tendió una trampa, pero lo que ninguna de las dos sabía, aún lo que nadie sabía, era que Roland Tate no estaba en la oficina corporativa de Nueva York, donde se suponía que debía estar. No estaba en una llamada de Zoom ni detrás de su pulcro escritorio, porque mientras el vuelo daba su último giro hacia el aeropuerto internacional McCarran, y la pista se iluminaba abajo como 1.000.000 de estrellas parpadeantes, la cámara de la bodega de carga se activó, y en la pantalla que Ava tenía en el regazo, apareció una transmisión en vivo desde debajo del avión. Dentro del panel de acceso de mantenimiento, oculto tras cajas reforzadas, había una figura secundaria, agazapada en las sombras, con un uniforme que no coincidía con el de ninguna tripulación de aerolínea. Mantenía abierta una línea segura para Roland Tate. Ava contempló la imagen mientras su pulso latía una vez, luego otra, y luego se detuvo en una quietud escalofriante. No solo había orquestado el desmontaje del asiento, no solo había filtrado su manifiesto de vuelo, había puesto un agente en el vuelo, un espía, debajo de los pasajeros, oculto en todos los manifiestos, y la señal seguía activa, lo que significaba que el plan no había terminado. Seguía ocurriendo. Justo ahora. Y a Ava solo le quedaban minutos para detenerlo. Y así, la mujer a la